el nuevo estudio hoy. Entonces, solo quería hacer una aclaración. Una de la intención es que abordar el asunto del tarot hasta donde lleguemos era porque pues era para dar un compás de espera en los estudios de astrología, ya que lo que hemos cubierto daba las herramientas necesarias para las respetables hermanas para interpretar su carta natal. Indudablemente, el compás de espera es para que ellas se integren, ya que les pasé las presentaciones en PowerPoint, donde está el contexto teórico, era para que ellas integren ese contexto y, y puedan hacer las relaciones necesarias para interpretar su carta. Porque digamos, y si estoy hablando con hermanas disciplinadas que hacen un trabajo personal, pues también en el aspecto emotivo, no nos llevaba a ningún lado el hecho de que, ¿sabes qué? Ok, están preguntando esto, a ver, ¿qué quiere decir por decir algo? Plutón en casa 5 en Aries, y a ver qué dice la computadora, eso no nos llevaba a nada. De lo que se trata es que integráramos los dos, tres conceptos de cada cosa, cada signo, cada casa, cada aspecto y cada planeta, y así ir haciendo las relaciones para interpretar nuestra carta. Si no nos íbamos a perder y si no íbamos a caer en que pues yo tenía que estar, que lo hago con todo gusto, ayudándoles o a final de cuentas dando la interpretación. La idea es que ustedes aprendan a hacerlo. Entonces, estas 4 o 5 clases que vamos a estar con el tarot, pues la idea es que ustedes estudien y aprovechen el tiempo y se vayan, conforme lo vayan aprendiendo y repasando, pues hacer el ejercicio de interpretar su carta, ¿no? Insisto, no se trata de echarnos, aquí la tónica nunca ha sido la idea de leer un libro y echarnos las 10 hojas de qué dicen acerca de Tauro, por decir algo. Entonces, de lo que se trata es que si cada signo tiene un elemento y tiene una cruz, que es cardinal fijo mutable, podemos unir ese elemento con la cruz. Y ya podemos sacar una interpretación, y así nos vamos con los planetas, ¿no? Y así nos vamos con las casas. Ok, ahora, la hermana Mari Carmen había indicado que había hecho un trabajo de investigación de cómo interpretar su carta natal. Me gustaría darle la palabra para ver qué nos indica. Sí, perdón por la música de fondo, pero pues usted la va a presentar la mía y yo doy unos minutos o... Sí, entonces déjenme iniciar, compartir pantalla. A ver si me pueden dar la facultad de compartir pantalla, quien esté de anfitrión o coanfitrión. Listo, muy respetable. Gracias. Entonces va de nuez. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ahí no veo la cuestión de... ¿Qué hice yo? Pues aquí está. ¿Por qué no está? A ver. Voy a dejar de compartir pantalla. No, sí dice compartir. Pero no encuentro aquí donde está el asunto. Mostrar todas las ventanas. Aquí está. Bien, entonces abrir. Su nombre era Mari Carmen. Sí, de hecho es la que está ahí puesta. Bueno. Ok, Mari Carmen, la tiene usted en pantalla, si usted gusta empezar. Sí. Bueno.
Tenemos al reverso de las manecillas del reloj, empezando en la casa 1. Empiezo con mi ascendente en Acuario y termina en la casa 12, teniendo 2 planetas, entre ellos Neptuno y entre ellos Ascendente Capricornio. Urano. Capricornio, pero sí es Capricornio, pero más apegado a la clase pasada que vimos, Acuario. No, es Capricornio. Sí, lo que pasa es que está, el ascendente está en casa 1, Capricornio, pero básicamente toda la casa está en Acuario, ¿sí me explico? Entonces yo me imagino que si bien es así, lo que estoy entendiendo, ok, perdona, me estaban enviando. Sí, prácticamente para el resumen de una carta natal, pues es un estudio a profundidad de astrología avanzada. Continúa usted, por favor. Sí, ¿me escucha? Sí. Ok. Pues yo siempre he analizado como un mandala mi carta natal, y las cartas que me piden analizar son como un mandala de la vida de cada persona. Por eso les saqué copias a este círculo. En la página 131 del libro que les mencionaba, de la antología de Medio Genial. Son planetas que están conectados con nuestros chakras, con un ascendente o con un proyecto importante de nuestra vida como seres humanos en los 4 planos: mental, físico, emocional y espiritual. Yo veo un triángulo hacia Venus en trígono. Veo bastantes cuadraturas en la parte superior izquierda con la era pisciana, escorpiana y capricorniana. No sé qué era, en cuántos años nos toquen, pero pues es como un estudio que yo al día veo. Me llama mucho la atención lo que hemos aportado como alumnas en estas clases de astrología. Y pues el vértex, por ejemplo, Lilith, la luna negra, esas pequeñas estrellas, esos pequeños grados que se analizan más a detalle, eso también me llama la atención en los estudios, tanto también como los nodos norte y el nodo sur, poder avanzar un poquito más en eso por el tema de cada casa. Pero pues por el momento creo que es visualizarlo como un mandala y todos los días colorearlo. Gracias. Está apagado su micrófono, muy respetable. ¿Gusta que continúe analizando algo más o alguna pregunta o duda sobre la mía, que toque algún tema? Continúe usted hasta donde llegó. Ok. Bueno, analizo mucho, primero que nada, mi sol y mi luna, que están como... bueno, si el sol está arriba y la luna está abajo, pues está como un noche y un día, ¿no? Si mi sol está en Libra y la luna está en Tauro, no es Tauro, es Acuario. Aries. Aries, ajá. Si está en Aries, Aries da como esa emoción de impacto, esas ganas, simbólicamente igual es. Esa es Lilith. Es Lilith. Sí es Lilith. Es Lilith. Esa es Lilith. Su sol está, a ver, déjame ver. Y mi luna está también en la casa 9 con Sí. Con el símbolo. Y está haciendo una conjunción Sí. con el sol, ¿se da cuenta? Esta conjunción con el Sol y con Júpiter. Sí.
Entonces, Ujú. hay varias funciones. Continúa usted, Mari Ujú. Carmen. Visualizo que, bueno, el reloj en el tiempo empieza siempre en el 12, y Ajá, siempre la luna y el sol con Júpiter. Pues Júpiter es un planeta eh, que siempre da como esa dualidad, ¿no? Como de unión, pero también tiene como su lado oscuro y su lado bueno, que bueno, yo en mi vida cotidiana pues siempre me rijo como con el padre, el sol, y la luna con la madre, pero es en el exterior y sí. con Venus, planeta que rige a Libra, pues eso me da como un cierto equilibrio de unidad entre esos dos planetas, ¿no? Entre el sol y la luna, para Bien. poder como aprender lo mejor de eso. Y pues es lo que puedo aportar en la casa de los hijos. Pues tengo un hijo Ajá. de signo Piscis y, y pues ahí me parece que se ve cerca del nodo sur. ¿Sí? Ujú. Un trabajo que tengo que hacer mucho con él, como los hijos nos eligen, pues también suelen ser maestros en nuestro camino. Y ya, Me permite comentarle eh, claro. simplemente el hecho de que que su hijo esté vivo y no haya tomado otra decisión, pues eso indica también el trabajo que empezó a hacer usted, ¿no? Ok, continúe. Gracias. Sí, pues sobre ese tema siento que es el reto más grande y la medida del tiempo de un ser humano, porque es como parte de tu sangre, de tu linaje, de lo que dejas. Independientemente de que él no pueda ser vegetariano, no como tú, ¿no? Y tiene que, pues, llenarse de proteína, es algo que él va a decidir en su momento. Ok, de acuerdo, muy bien. Pues le agradezco mucho su intervención y su interés, muy, muy válido, sobre todo en visualizar esa posición del sol y la luna. Yo le invito a que reflexione, bueno, ¿por qué esa conjunción? ¿Qué es lo que me está diciendo entre su Ujú. luna y, si mal no recuerdo, Júpiter? Entonces, y pues la casa 9, que es la filosofía de vida, ¿no? Lo que nosotros vemos como que es la vida. Muy bien, pues le agradezco y le invito a aprovechar este compás de espera en que vamos a estar viendo lo del tarot. Y y pues le agradezco su interés y le invito a reflexionar qué pasa con esas conjunciones precisamente en la casa nueva. Muy bien, ¿algo más? Gracias. Muy respetable. Júpiter es el planeta de la expansión, estoy equivocada. Afirmativo de la benevolencia. Gracias. Ok, de acuerdo, muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Alguien más hizo algún esbozo sobre astrología? Bueno, entonces, recuerden, aprovechen estos compases espera, estas sesiones que vamos a estar adentrándonos un poco en el asunto del tarot y y aprovéchenlo para que cuando toquemos de nuevo astrología, pues ustedes ya tengan integradas en sí, en su mente, en su ser, pues esos conceptos que les permitan hacer las relaciones pertinentes para interpretar bien su carta natal. Estoy considerando muy seriamente, muy respetable, asistir a próximamente se van a estar abriendo talleres muy básicos nuevamente de astrología. Estoy considerando muy seriamente volver a participar, Bueno, ok. ya para cuando nos toque con usted. Muy bien, de acuerdo. Voy a dejar de compartir pantalla para adentrarnos en el asunto del tarot. Si me permite un momentito antes de que continúe, muy respetable. Sí, Es para darle la bienvenida a un respetable hermano que entró hoy, se llama Adrián.
Se acaba de incorporar hoy y también en Medio Genial. Bienvenido, hermano Adrián. Muchísimas gracias. Y en un momento se va a incorporar otra hermana que se llama Lorena, para que le den acceso. Si puede prender su cámara, respetable Adrián. ¿O tiene Es que algo? voy en carretera, voy en camión, no estoy en casa. Ah, bueno, ok, de acuerdo. La dejamos así. Bueno, entonces vamos a... Órale, ¿qué le pasó al pobre? ¿Se oyó algo, no? Sí, sí, pues es que va en carretera. Pero espero que no haya pasado nada, como que alguien gritó, no sé. Sí. Ok. Ok, tengo tantas cosas abiertas que no cerré. Sorry. Aquí está. Bueno. De acuerdo. Entonces, presentación. PowerPoint. Ok, entonces, recordemos de una manera rápida de qué es lo que se trata las ciencias sagradas. Cuando estamos hablando de ciencias sagradas, llámese astrología, tarot, cábala, alquimia. Estamos hablando de una ciencia, por decirlo así, especial, que no podemos tocar, ni estudiar, ni comprender como las ciencias tradicionales. Dentro de... Hay un libro que Carl Jung, que es el autor del Inconsciente Colectivo, hace dos introducciones extraordinarias. Una es para el oráculo chino I Ching. Y él dice que ante todo, para comprender el oráculo chino, pues hay que entender cuál es la estructura de la mente, de la psique de una persona de la cultura asiática. Porque si no, no es posible hacerlo. Entonces, él marca dos diferencias. La primera de ellas, todas estas cuestiones, India, Asia, visualizan la vida como un todo, visualizan las cosas como un todo. Es decir, si ustedes estudian algunos escritos de esos personajes, inclusive pues estos hindús que han avanzado tanto en la cuestión de la informática, de la electrónica y del estado sólido, pues están hablando sobre eso y de buenas a primeras hablan de Dios, es decir, por decirlo y expresarme de esta manera, va junto con pegado. Porque ellos consideran que todo es una manifestación de Dios. En Occidente es una cuestión diferente. Asia, India, etcétera, Tíbet, se expresa como un todo, entiende la vida como un todo, se explica la vida como un todo. Por eso a nivel profesional también hablan de Dios y a nivel de familia hablan de Dios. Entonces, aquí en Occidente vemos la cosa diferente, nos decía Carl Jung. En Occidente, para comprender la realidad la fraccionamos, no a diferencia de ellos que la entendemos como un todo. Es por eso que hay un sinfín de disciplinas. Ciencias exactas como es la ingeniería, la física, matemática, etcétera. Ciencias sociales como es la psicología, sociología, etcétera. Estas ciencias, como ustedes saben, se basan en el método científico. Tesis, antítesis, mátesis. La mátesis la enfrentas de nuevo con una
tesis, le colocas una antítesis, haces de nuevo una mátesis y así te vas hasta que encuentras la verdad absoluta. Es lo que hacen, por ejemplo, los físicos en un laboratorio. Prueban y prueban y prueban y prueban y hasta que encuentran y verifican que lo que descubrieron es 100% cierto. Esto ofrece pues ventajas y desventajas. Las ventajas en Occidente es que al fraccionar la realidad y tener tantas disciplinas, podemos profundizar y especializarnos a niveles notables. La desventaja es que perdemos la visualización del todo. Es decir, si por dar un ejemplo, un día mediante una temática de ciencia ficción desaparecen todos los ingenieros civiles, pues difícilmente se nos podría dar el edificar una casa o un edificio. Entonces, el problema de la especialización es que se pierde la noción del todo. Y a diferencia de las culturas que ven esto como un todo, pues la deficiencia es que no hay especializaciones. Por ejemplo, podemos ver que a nivel, pues sí, en cuanto a especialización, solamente la India, Japón, pues sí, como que, pues sí hace cosas, pero copia muchas. China, no se diga, copia todo, ¿no? Y lo hace mal. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Pero bueno, ok, entonces. La principal herramienta de estas ciencias occidentales es precisamente el asunto tienen su principal herramienta en la mente y el proceso lógico racional, es decir, la deducción y la demostración. A diferencia, las ciencias sagradas expresan la realidad como una unidad, ¿de acuerdo? Como les decía. Para entender una ciencia sagrada nos hace nos hace falta el desarrollar una facultad de acceso al conocimiento que nunca hemos usado de una manera formal. Es más, siempre se le ha tratado desde el aspecto peyorativo, diciendo que todo esto es cuestión de mujeres. Aquí tenemos el gran arcano que aparece en los libros del doctor de la Ferrier. Y puede tener muchas interpretaciones, los grados iniciáticos, etc. Pero en esta ocasión nos basaremos en las dos serpientes. Las dos serpientes indican los dos conocimientos que podemos accesar. Uno el proceso lógico racional y el otro el proceso intuitivo. ¿De acuerdo? El proceso de la intuición nos indica la verdad como un todo y de una sola vez. En el proceso lógico racional, al usar la mente, tenemos que ir deduciendo mediante pasos progresivos. Exacto. Entonces, las dos serpientes están en la misma altura, indicando que ambos conocimientos tienen la misma importancia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, entonces, desarrollar la intuición. ¿De acuerdo? Como ya se los he comentado varias veces, Krishnamurti siempre fue un maestro muy adusto, muy serio al expresarse, no lo hacía así, ni diciendo chistes, ni con gallardía, sino era muy flemático. Él nunca quiso formar un movimiento que lo siguiera a él, sino a quien le interesara. Él hizo ese extraordinario libro que se llama A los pies del maestro. A los pies del maestro lo escribió a los 9 años. Y ya para terminar su vida había una conferencia en blanco y negro medio que, ay, más filmada o no sé por las restricciones de la época. Pero él decía, bueno, yo escribí un libro cuando tenía 9 años y habría que pensar si en realidad a los pies del maestro te indica. Si al maestro, a nuestro gurú,
y uno como chela, o al maestro que llevamos dentro. Entonces es importante, porque precisamente todo este proceso en el cual estamos inmiscuidos en Occidente, que algunos han ya adoptado como Japón, en cuanto al modelo económico, pues nos lleva al asunto de las vías del éxito como una vía de tener en el éxito profesional, de escalar las escalas gerenciales en una empresa, el acumular bienes, el hacerse de bienes, si es posible hacerse millonario. Y por lo general este tipo de actividades, y más ahora con las crisis económicas, que básicamente te dicen, sabes que si quieres tu chamba necesitas trabajar 10 horas diarias, esa misma mecánica nos lleva a tener todo excepto el contacto con nuestro ser. Y precisamente en el contacto con nuestro ser es como accesamos a este maestro interior. Porque decía el maestro de la Ferrier que en el proceso de reencarnación, en el momento en que vamos a regresar, pues sencillamente, algo así como en la cábala hasta arriba del del árbol sefirótico, hay una especie de diques que el ser humano no puede pasar o no podía pasar. Hay uno que ya está desbloqueado, pero no puede pasarlo precisamente por seguridad. Entonces, precisamente, esos recuerdos de vidas pasadas y esas experiencias que se acumulan en el alma, pues quedan acumulados en el inconsciente y no podemos accesarlo a él de manera consciente, pero sí a través del contacto con el ser, con ese proceso del ser, a través de la meditación, por ejemplo, en el cual dice el maestro de la Ferrier que en la meditación, ya cuando accesamos por instantes o por momentos a ese vacío en donde no hay mente, en donde no hay ideas, es cuando el espíritu se sienta a sus anchas. Y precisamente la intuición está en el espíritu. Ok, entonces, a final de cuentas, estos puentes, el tender esos puentes, nos lleva a hacer contacto con esas partes muy sutiles y trascendentes de lo que somos. Como decía el maestro Marcelli, aquí de lo que se trata es ver cómo le hacemos, somos seres humanos, entonces cómo le hacemos con el humano que tenemos y el ser que somos. Al reencarnar tenemos una serie de cualidades, defectos, experiencias que elegimos vivir, las cuales están plasmadas en la carta natal, y eso es lo humano que tenemos, una escala de personalidad, pero también tenemos ese ser que está dentro de nosotros, y de lo que se trata es unirnos, el ser que tenemos permee en lo humano, y a medida que tengamos esos puentes, ese permeado del ser en lo humano trascienda y se mantenga ese fluvio cada vez por periodos más prolongados de tiempo. Entonces, las ciencias sagradas es eso de lo que se trata, de que el ser humano tenga contacto con ese ser y aprenda a trabajar un sendero. El sendero en la carta natal es lo que elegimos hacer en la vida. Y mediante ese sendero y ese conocimiento también accesamos a nuestro ser como un mandala, como nos decía la respetada hermana. Entonces, mandala quiere decir recipiente de sabiduría. Como nos decían hace rato, la carta natal es un mandala personal y irrepetible. Entonces, a través de esos mandalas podemos accesar a una serie de enseñanzas. Y lo curioso es que no necesariamente necesitamos
como una herramienta primordial del conocimiento lógico-racional, sino lo podemos hacer a través de la intuición. Solicita la palabra a la respetable hermana Estela. Sí, Estela, dígame. Eh, perdón, quiero preguntar, muy respetable, Javier, si la intuición es posible desarrollarla voluntariamente, quiero decir. A ver, usted estuvo cuando estudiamos astrología y estudiamos los mandalas de cada signo. Sí, ¿cómo no? Entonces, en el momento en que usted estaba haciendo esa meditación tibetana, encontraba significados claros y concretos en esos mandalas. Sí. No a través del proceso lógico-racional. Usted No. lo percibía a través de la intuición y ya al final le daba forma o lo explicaba a través del proceso con la mente. Así Entonces, es. en ese momento usted está desarrollando la intuición. ¿Se da cuenta? Si usted sigue practicando ese tipo de meditaciones, sí, sigue desarrollando su intuición. Aquí vamos a estudiar los arcanos mandala, los arcanos mayores, que son unos mandalas, y los vamos a estudiar mediante una meditación tibetana, y usted va a seguir desarrollando su intuición. Lo importante, ¿sabes qué es? Que te la creas. Ok. Que le des validez a ese conocimiento. Es decir, hay veces en la vida, por ejemplo, un ejemplo, leí otra vez un escrito con el cual yo estoy muy de acuerdo. Newton, al percatarse de la ley de la gravitación universal, que si mal no recuerdo es su segunda ley, pues el tipo estaba sentado en el árbol, pues tal vez echando la flojera, ¿no? Sí. Rico. Y le cae la manzana. Y le cae la manzana. Entonces está cañón que lo haya hecho él, y un proceso lógico racional y ya deduje, y la ley de la gravitación, no, fue un proceso intuitivo. El proceso intuitivo se logra cuando entras en contacto con las vibraciones más sutiles que hay en el universo, ¿te das cuenta? Como con la idea. Así es. Por ejemplo, Mozart, ¿qué decía? La primera nota es de Dios. En el proceso de inspiración y de creación, el artista vibra en una situación tan sutil que percibe la vibración que existe en el universo a través de la luz, la pesca y la plasma a través de una obra musical, a través de un poema, a través de una pintura, ¿te das cuenta? Entonces lo que se trata es que el ser humano se utilice en las experiencias que vive, meditación, yoga, ser personal, para irse utilizando para sutilizarse, si se entiende lo que quiero decir con sutilizarse. Sí, yo creo que sí. Y poder Sí, encontrar contacto con ese ser. ¿Te das cuenta? Entonces, de eso se trata. Bien. Muchas gracias. Continuamos. Me voy a saltar. Empezamos muy tarde, muy respetable. Ya son las 6:12. Son las 5:10, ¿no? No, 6:12. A ver, corríjanme. Que ya hubo cambio de raro. Aquí mi reloj dice 5:12. Yo también tengo 5:12. Sí, son las 5:12. Ah, caray, de veras. ¿Qué pasó? Las Sí, perdón, 11:12. 5:12, tiene razón. Ya ve, entró en contacto con las ondas vibratorias del universo y adelantó su reloj. Ok. De veras está adelantado, qué raro. Muy bien. Entonces, ¿cómo se expresan las ciencias sagradas? A través de un signo, que es cualquier cosa que existe, letra, piedra, color, que está separado y por sí mismo no tiene un significado. Un símbolo es un conjunto de signos que ya juntos se usa como puente, y como tales, un símbolo, conjunto de signos ya dan un significado. ¿Sim qué significa?
unir, y bolén quiere decir representar. Un mito es un conjunto de símbolos organizados en una tradición para dar una enseñanza. En astrología, pues por ejemplo, veíamos el mito de Marte, el dios de la guerra, el mito de la Santa Cena, que el cual da una enseñanza, el mito de la crucifixión de Cristo, el mito de la resurrección, en fin, una serie de cosas. Todo esto nos da una enseñanza. Pero a través del rito es como traemos ese mito a la realidad actual. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, el mito de la Santa Cena se utiliza a través del rito de la misa para traer ese mito al tiempo presente y que sea válido a través de la comunión. ¿Se dan cuenta? Entonces las ciencias sagradas se expresan a través de signos, símbolos, mitos y rito. Por ejemplo, pues alguna vez nos casamos, cualesquiera que haya sido esa experiencia, pues entonces sencillamente la podemos traer al tiempo presente cada vez que celebremos nuestro aniversario de bodas, ¿no? La astrología, pues nacimos un servidor hace 65 años, y el rito que uso para traer ese mito al tiempo presente es la carta natal. Y es más, el rito para traer esa cuestión original de mi nacimiento lo uso a través de tránsitos y progresiones, que es como están los planetas al día de hoy, no en el día de cómo nací. Entonces, una situación de enseñanza. El asunto es que, por ejemplo, el maestro Mejías y el maestro Gil Colmenares, que son dos de los 4 discípulos que tuvo el maestro de la Ferrier, y de ahí nació todo. Decían, pues es que todo el mundo creía que estábamos con el maestro de la Ferrier, y juntos y en secreto nos enseñaba la pura esencia de la vida, las verdades ocultas, y nada más está más alejado de la realidad. Lo que hacía él es pintaba en un pizarrón un mandala, y decían, pues mediten, reflexionen, y regresaba como a las 3 horas, ¿no? Y ya cada quien daba su esencia de lo que percibió en ese proceso del estudio de mandala. El asunto es que los mandalas nos dan 2 tipos de enseñanzas. El tipo de enseñanza lógica racional y el tipo de enseñanza intuitiva, que se halla a través del contacto con el ser. El tipo de enseñanza trascendente. Y, entre otras cosas, esa enseñanza intuitiva y esa enseñanza trascendente es a través del inconsciente. Porque en el inconsciente tenemos todo el bagaje, todas las experiencias que están acumuladas en el alma, y al hacer en contacto con ese ser podemos hacer contacto con ese bagaje y percibir una enseñanza. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí voy a dejar de compartir y le voy a seguir con el asunto del tarot. Recordemos, o al menos esa es mi forma de visualizar esto. Hay personas que vienen a uno como astrólogo, como que se dedica a esto. Oye, quiero saber por qué tengo tanta suerte, mala suerte. Quiero saber si me voy a casar. Quiero saber qué va a pasar con este evento. ¿Me van a dar el puesto de gerente o no? La astrología puede ser una cuestión predictiva. El tarot puede ser una cuestión predictiva. Puede ser un oráculo de consulta. Más aquí lo más importante, de hecho es una de las enseñanzas más extraordinarias de una carta, de un arcano mayor, que es la rueda de la fortuna. El individuo tiene que hallar que nada pasa al azar.
Einstein decía, Dios no juega a los dados. Nada es azar. Todo lo que pasa tiene su razón de ser. Y en el individuo, en lo personal, y puede ser aplicable en la sociedad. Todo lo que le está pasando es la consecuencia de las decisiones y los actos que hizo en el pasado. La ley del karma, la ley de los momentos resultantes en física. A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud de la fuerza que la creó, pero en sentido opuesto. Los hindús le llamaron karma. Claro, pues los hindús lo visualizaron siglos o miles de años antes que los físicos de la era moderna. Ok. Entonces, a final de cuentas, no se trata de que le eches la culpa a nadie. No se trata de que digas, ay, malditos planetas, qué mala suerte. De lo que se trata es que en primer lugar aceptes y visualices que todo lo que estás viviendo es consecuencia de lo que has hecho, de lo que has sentido y de lo que has decidido. Entonces, esa es una de las funciones también de las ciencias sagradas. Por lo tanto, la astrología y el tarot sirve para eso, para marcar un sendero. En la astrología, en la carta natal, vemos lo que hemos elegido vivir. El tarot marca un sendero de realización increíblemente profundo. Y ya lo explicaremos. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? Entonces, ¿cómo le hago para quitar esto? Porque no me deja poner la presentación. A ver, voy a ver. ¡Tarán! Ahí está. Ok. El tarot que más me ha llenado a mí es el tarot Rider-Waite. Rider fue un inglés que por ahí del siglo XVIII estuvo en varias asociaciones esotéricas, etcétera. Y sobre todo lo que llama la atención de todo esto es la gran sabiduría en lo concreto que marca cada arcano mayor, a diferencia de otros, desde mi perspectiva. Hay un sinfín de mazos de tarots. La otra vez vi una librería y dice, oh, tarot de del Señor de los Anillos. Bueno, pues será cuestión de cada persona quien lo elija o no. Ok. Y White fue una pintura también dentro de estas sociedades esotéricas, que era la aurora dorada, Golden Dawn, que le ayudó a plasmar lo que él quería plasmar en los arcanos y los arcanos mayores y menores a través de la pintura. Es decir, ayudó a crear esos mandalas. Muy bien. Entonces, el tarot tiene 21 arcanos mayores. El mago, como tal, número 0, que representa la potencialidad infinita, lo hacemos a un lado porque el mago, entre otras cosas, si bien tiene muchas enseñanzas, la potencialidad infinita no está manifestada en esta realidad, eso ya lo estudiaremos. Entonces quedan las restantes 21 arcanos mayores, podemos dividirlos en 3 grupos de 7. El primero de ellos es la secuencia mundana. Aquí está el loco, ¿ok? Entonces, esta es la secuencia mundana, en el cual el individuo, así como Mercurio, Venus, Luna, Sol, Mercurio, Venus, Marte, tiene que ver con el asunto
Pues del contacto del individuo interior y con la personalidad, los primeros pasos de su contacto interior y también con su personalidad y social hacia el exterior. Por ejemplo, aquí tenemos el hierofante, que representa en sí la acción social de la iglesia, los amantes, esa cuestión del amor en lo humano y sobre todo esa interacción de las dos polaridades, la emperatriz como madre o como contexto femenino, el emperador como padre y como manifestación de poder. Y al final tenemos la carroza, que es más o menos el asunto de lo que yo les mencionaba, la cuestión del éxito en nuestra vida mundana, es decir, yo conquisto, yo logro esto, yo logro aquello. Esta carta que estén aquí, que es la carroza, pues representa un ser, pues digamos, con mucha fe en sí misma, mucha confianza, decidido, y también que ha tenido sus logros, ¿de acuerdo? Esto es lo que representa la cuestión, la línea mundana, que marca cuestiones muy interesantes. Después de esto, las siguientes 7 cartas representan el viaje hacia adentro, la búsqueda de ese autoconocimiento, los principios para hacer contacto con el ser que tenemos y que nos conectan con una realidad más trascendente. Esta es la segunda secuencia que se llama el viaje interior y simplemente como decirles, pues así como a diferencia de la carroza que había un ser increíblemente seguro, con una fuerza extraordinaria y una decisión basada en los logros que ha tenido en la vida, llamémosle conquistador, César, llamemos conquistador, Cortés, etcétera. Y llamemos conquistador pues, la cultura americana, que es la que predominado desde la Segunda Guerra Mundial y que pues ya se le está acabando el gusto, ¿no? A diferencia de eso, la entrada a esta secuencia del viaje interior es precisamente la fortaleza. Y la fortaleza real para hacer ese trabajo no está en una decisión y una síndrome de conquista desusado, sino en una actitud de humildad y sencillez. Por eso puede jugar con ese león, porque el león ni huele el temor de ella, por eso no lo ataca, y se deja hacer por la sencillez y la humildad. Entonces, a consecuencia de otras enseñanzas, la principal condición para hacer este viaje es tener una actitud de sencillez y humildad para poder aprender. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, entre otras cosas, el colgado, que aparentemente pues, ve la vida al revés, pero al final de cuentas lo vemos, inclusive con su aura, inclusive con una actitud de paz. Y es ese compromiso de ver las cosas diferente para hacer ese viaje interior. Ejemplo, aquí en esta escuela entiendo que todos ya no comemos carne, ya no tomemos estimulantes al sistema nervioso, como es el alcohol, como es drogas, etcétera. Entonces, sencillamente, dejamos atrás muchas cosas. Pero ¿cómo nos ve la sociedad? Pues este cuate está loco. No come carne, no toma. ¿Cómo se siente bien? Yo tuve una experiencia ahí de cuando fuimos a una junta de ejecutivos precisamente en Veracruz y se acabó la junta, ¿no? Todo fue un éxito.
Y de buenas a primeras, ya cuando dijeron, tienen la tarde libre, pues todo mundo se fue. Se fueron a los cabarets, a los table stands, a las cantinas, y me dejaron solo porque sabían pues, de que yo no me interesa ir a un cabaret, no me interesa tomar. Y pues cada quien dijo, vámonos, y pues Javier lo dejamos porque pues él no jala parejo, a pesar de que había gente que éramos amigos y nos estimábamos. Entonces, precisamente es todo lo que estamos haciendo en ese cambio para el aspecto trascendente. Ver la vida diferente. Nuestros mismos familiares dicen, oye, por ejemplo, a mí me decían, pues ya llegó Javier, sácalo al jardín para que paste. Como diciendo, pues tú no comes carne. Entonces, si yo les preguntara, todos hemos vivido esas experiencias de cómo nos ven nuestro ciclo social, inclusive nuestros familiares, por no decir en el aspecto profesional, ese cambio que estamos haciendo en nosotros mismos. Y eso también representa el mago, entre otras cosas. Y al final, vemos aquí la temperanza, la fortaleza, que básicamente pues este hombre está haciendo un acto de pasar el agua entre las dos copas, que dadas las condiciones de la física en este planeta no es posible, se le debieran hacer estar cayendo o una copa debajo de la otra para que no se le caigan, pero no. Entonces aparentemente es lo que la gente la ve como actos de magia, que en realidad son los actos de una persona que ha hecho un trabajo intenso sobre sí mismo, hacia aspectos más trascendentes. Ok. Les estoy dando una explicación, una embarradita para que se den ustedes cuenta de lo que nos vamos a adentrar si seguimos aquí. Y por último viene el gran viaje. El gran viaje. Es decir, hay gente que pues con eso les... En ese trabajo que han hecho intenso, pues han sido personas que ante todo son personas genuinas que no necesitan dar una faceta en el trabajo, otra en el hogar y otra en la intimidad, ¿no? Son personas que en ese trabajo interno han podido aprender a amarse más y a valorarse más y a trascender más y no necesitan esas facetas o máscaras, sino en el trabajo, en la familia y en la intimidad dan la misma cara que su ser. Pero hay algo más, que es el gran viaje, que si lo deseamos hacer, es un trabajo sobre más intenso, mucho más intenso que el que hemos hecho. Todos hemos visto aquí la de la Guerra de las Galaxias. Bueno, en mis tiempos fue la segunda, ahora es la quinta, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero hay una parte en que el maestro Yoda mete a Luke Skywalker en una caverna oscura, patética, y Skywalker entra en un pánico terrible y de momento pues no pasa la prueba. Entonces, se trata de ir hacia profundidades intensas para vencernos a nosotros mismos y lograr ser más libres de nosotros mismos. Entonces, la secuencia mundana, perdón, el gran viaje es este. Yo, surprise, si ya terminé yo con la templanza, en la que yo podía hacer actos de magia que pues para muchos son de magia, pero son cosas que yo en base a mi trabajo ya puedo hacer ahora. Y pues, ¿qué pasa? Nos recibe el diablo y nos recibe la torre. Entonces, esto representa un sendero mucho más profundo de un trabajo mucho más intenso y dramático que está en nosotros, seguir o no. Y representa, por último, el vivir en este mundo si seguimos todo este trayecto, todo este sendero que marca el tarot
vivir en este mundo dejando a un lado la cuestión de la mente racional dual, en la cual todo juzgamos y en la cual dejamos de juzgar, perdón, y en la cual dejamos de tener en nuestra mente contenidos, palabra que está tan de moda, los contenidos de un programa, contenidos que ponemos en nuestra mente y le damos carácter de verdad cuando es algo eminentemente falso. Y vivimos engañándonos. El político que roba porque en su mente ha introducido un contenido que le ha dado carácter de verdad de que robar es bueno y él se la vive robando. Entonces, al final ese mundo se trata de vivir el mundo sin esa cuestión dual que adoptó Adán y Eva cuando abandonó el paraíso. Y entonces vio que sentía hambre, le dio vergüenza a su desnudez, sintió enojo, sintió ira. Y es meterse en ese mundo en que nos metieron. Y es el trabajo que necesitamos hacer. Entonces, esto es lo que nos marca el tarot. Y pues ese es el sendero que nos marca. Perfecto. Muy bien. Entonces eso se logra a través de 21 sesiones para dar un primer semblanteo. 22 sesiones tomando el mago. Y ese es el sendero que nos manda el tarot. Es decir, entonces, claro, hay formas de echar las cartas, hay formas de consultar, en cualquier mazo ustedes la ven, pero no se trata de hacer ese trabajo. Se trata de seguir el sendero que nos manda el tarot y las enseñanzas que nos dan toda esta serie de mandalas. Ok, bueno, ¿tienen ustedes alguna duda o comentario? ¿Ya se durmieron? ¿No se la creen? Los y las dejé impactadas. ¿Qué dicen? No, yo sí me la creo, pero no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Perdón? Perdón, está muy interesante, muchas gracias. Yo creo que por eso estamos calladas. Perfecto. Entonces logré lo que quería hacer en ustedes, impactarlos. Bien, ¿algún comentario adicional? ¿Alguien quiere conversar algo? Bueno, ese 4 a 6 son 25. Entonces, pues la próxima sesión vamos a empezar a estudiar esto que es el mago. Y pues los invito a que sigan ese sendero. Mientras sigamos y mientras yo siga acá, entonces de esto se va a tratar. Recuerden, es solamente un periodo de tiempo, 5 o 6 semanas, en lo que ustedes estudian astrología y después regresamos a las cartas natales y después regresamos al tarot. ¿Ok? Bueno, pues de mi parte es todo muy respetable y pues quedo a su disposición.